El argumento que abordaremos en este video es muy salesiano, pero también muy de Don Bosco. Para San Francisco de Sales, el tema es la mansedumbre, que Don Bosco hizo suya y representará con el término amorevolezza, la bondad amorosa. La mansedumbre salesiana no consiste en ser indulgente y ceder, ni mucho menos en la debilidad del carácter. La mansedumbre de San Francisco de Sales, la bondad que vive, que siente y propone, y a la que se convertirá casi todos los días de su vida, tiene una matriz profundamente cristiana. Parte de Jesús que dijo de sí mismo: «Soy manso y humilde de corazón». A decir verdad, la mansedumbre no es una realidad única. Entra en un binomio donde los dos términos ni siquiera son equivalentes: mansedumbre y humildad. Francisco de Sales dirá que estas dos realidades creyentes son la base de la santidad. Y también dice que son virtudes muy raras: la mansedumbre y la humildad. Dirá que hay que tener un corazón amable con el prójimo y un corazón humilde con Dios. La combinación de estas dos da la dulzura salesiana. Decíamos que la primacía de estas dos virtudes se basa ciertamente en la humildad. Francisco de Sales dice que la humildad es la primera y el fundamento de todas las demás virtudes, y hace que nuestros corazones sean dulces. Escuchémosle. El Señor ama tanto la humildad que no tiene dificultad en permitir que caigamos en el pecado para sacar de él una santa humildad. La caridad y la humildad son las cuerdas principales. Todas las demás están relacionadas con ellas. Solo hay que mantenerse entre estas dos. Uno es el más bajo, el otro el más alto. La estabilidad de todo el edificio depende de los cimientos y del tejado. Manteniendo el corazón atado al ejercicio de estos, no es muy difícil encontrar los otros. Son las madres de las virtudes. Las siguen como los polluelos a la gallina. La virtud de la humildad. La virtud de la humildad que Francisco de Sales cultivó tanto y durante tanto tiempo para sí mismo es una virtud fundamental. La baronesa de Chantal, cuando conoció a Francisco de Sales, inició una correspondencia con él y quedó fascinada por la santidad que desprendía. Ella le escribe a Francisco con gran estima, incluso lo llama santo, y este lenguaje, esta forma de ver su pobre persona, lo avergüenza, porque en una de las cartas Francisco le escribe: Ya que me viene a la mente, debo prohibirte que uses la palabra santo cuando escribas sobre mí, porque, hija mía, la santidad en mí es más aparente que real, y la canonización de los santos no es asunto tuyo. La mansedumbre que nos propone San Francisco de Sales tiene dos declinaciones: una con uno mismo y otra mansedumbre con los demás. Una de las frases más citadas, más repetidas y sin duda más previsoras de San Francisco de Sales dice: en la educación necesitamos una taza de ciencia, un barril de prudencia y un océano de paciencia. Esta afirmación es tanto más cierta si pensamos que la primera tarea educativa es la que se realiza con nosotros mismos. Esta delicadeza con nosotros mismos
empieza por no sorprendernos de nuestros límites y fragilidades, porque forman parte de la naturaleza. Estamos hechos así y precisamente porque estamos hechos así, somos amados por Dios que nos ha querido así. Y entonces esta dulzura viene de soportar nuestros límites, pero no con dureza, sino con mucha paciencia, diremos, con mucha santa paciencia, que no es resignación, sino que viene de la humildad, y volvemos a la humildad y crece con mucha misericordia. Con mucho realismo evangélico, Francisco de Sales afirma: Tened paciencia con todo el mundo, pero sobre todo con nosotros mismos. Quiero decir que no os alteréis por vuestras faltas y que tengáis siempre el valor de deshaceros de ella. Me alegro de que empieces de nuevo cada día. No hay nada medio de perfección para la propia vida espiritual que empezar siempre de nuevo y no pensar nunca que has hecho lo suficiente. Francisco de Sales, como el buen pastor, de hecho, habiendo personificado en sí mismo la actitud del buen pastor, sostiene las heridas de sus ovejas. He aquí otro extracto de una carta de Francisco. Nuestros defectos no deben agradarnos, pero tampoco deben asombrarnos ni quitarnos el valor. Por el contrario, debemos sacar de ellos humildad y desconfianza de nosotros mismos, pero no con desánimo ni aflicción de corazón, ni siquiera con desconfianza en el amor de Dios hacia nosotros, porque Dios no ama nuestras faltas y pecados veniales, sino que al igual que la debilidad de un niño, desagrada a su madre y sin embargo no deja de amarlo. Por ello, es más, lo ama con ternura y compasión. Del mismo modo, Dios no deja de amarnos con ternura. Hablando de la batalla diaria, de su conversión y de nuestra conversión, Francisco se expresa con un oxímoron que es particularmente interesante. Dice que hay que estar dulcemente en guerra. Su dirección espiritual será particularmente humana, profunda y muy sabia. Comunica confianza en la persona que acude a él. Nace de un profundo optimismo espiritual y es enormemente alentador. Escuchemos algo sobre su dirección espiritual. Debemos mantener estas dos cosas juntas. Un afecto extremo por el bien, por la oración diaria, por nuestros compromisos de mejora, y no estar en absoluto perturbados, preocupados o sorprendidos si llegamos a cometer faltas. El primer elemento depende de nuestra fidelidad, que debe ser siempre entera y crecer de hora en hora. El segundo depende de nuestra debilidad, de la que nunca podremos librarnos en esta vida mortal. Cuando cometemos una falta, interroguemos a nuestro corazón y preguntémosle si ha mantenido viva e intacta la resolución de servir a Dios. Y entonces digámosle, ¿por qué refunfuñas ahora? Y responderá, me sorprendió, no sé cómo, pero ahora estoy tan desanimado. Ay, querida hija, hay que perdonar a este pobre corazón. No es por infidelidad que se equivoca, es por debilidad. La dulzura con uno mismo tiene una reverberación segura y evidente en la dulzura con los demás. Y este es el segundo capítulo sobre el que decimos unas palabras de Francisco de Sales. De Francisco procede la clave de la mansedumbre con el prójimo, que se expresa en el plano de las relaciones familiares, domésticas e incluso comunitarias.
Hay que considerar al prójimo desde Dios. ¿Cuándo sucederá que nos llenemos de mansedumbre y serenidad hacia el prójimo? Cuando sepamos ver las almas del prójimo en el corazón del Divino Salvador. Quien considera a su prójimo fuera de esta perspectiva, corre el riesgo de no amarlo ni con pureza ni constancia. Pero allí, en esta perspectiva, ¿quién no lo amaría? ¿Quién no lo aguantaría? ¿Quién lo encontraría desagradable y aburrido? Cuando el prójimo es pesado y desagradable, solo el respeto al Salvador nos lleva a amarlo, y este amor es puro y nos libera interiormente. Cuentan los biógrafos que siendo Francisco obispo, se presentó ante él un joven que se expresó de forma decididamente incorrecta, y Francisco le reprende, por supuesto, pero con tanta moderación que despierta el asombro de la gente que le escuchaba. Cuando este joven deja a Francisco, se le pregunta el porqué de esta contención, de esta moderación en su respuesta, aunque sea clara. Y Francisco dice: tenía miedo de consumir en un cuarto de hora ese poco de mansedumbre que desde hace 22 años intento guardar en la copa de mi corazón. En 1967, para celebrar el 400 aniversario del nacimiento de San Francisco de Sales, San Pablo VI escribió una carta apostólica titulada Sabaudie Gemma, la gema de Saboya, y es precisamente retratando la dulzura de San Francisco con los demás que el Papa afirmó. Uno encuentra en él la suprema integridad de vida, la suprema gentileza y benignidad. Nunca es violento en las disputas, ama al equivocado mientras corrige los errores. Y si sus posiciones difieren, nunca utiliza la oposición polémica. Este nace en el amor, en la oración, sabe ser paciente durante mucho tiempo, sabe reconducir a los descarriados poco a poco a la plenitud de la verdad. Los biógrafos e historiadores de San Francisco de Sales nos dicen que su característica dulzura no le venía de forma natural, que no era un don de la naturaleza, sino que a partir de ella desarrolló un carácter fuerte y decidido en la estela de su padre. La dulzura cristiana, Francisco la construyó durante mucho tiempo y con una conversión amable que duraría toda su vida. Hemos concluido así este pequeño estudio sobre la mansedumbre salesiana y los despedimos hasta la próxima aportación, donde diremos algo sobre Francisco de Sales y su Filotea. Podríamos decir esto: Francisco y el mundo femenino en busca de Dios, un capítulo muy interesante que durará toda su vida.